Muy buenas noches, iglesia, qué bueno estar con ustedes una vez más en nuestro ICAS en casa. Quiero saludarles antes de iniciar y Margarita, qué bueno tenerte acá de primeras, Dios te bendiga. Don Juanes, a Alexandra, me imagino que son ellos, sí, este es Ruiz, sí, es Juanes y no sé si están Quinn William, Dios los bendiga, qué bueno tenerlos, a Belkis, Don Moisés, Dios los bendiga, a Satu, Alexandra Núñez, uy, todos los que nunca vienen, Don Arby, buenas noches, Doña Leito de Parra, buenas noches, Doctora Ida, qué bueno tenerte, Claudia Muñoz, qué bueno, y todos los que están conectándose. Bueno, espero que hoy sea un tiempo muy especial y que podamos disfrutar porque hoy estoy cerrando la enseñanza sobre todo lo que tiene que ver con la parte del destino y estoy que me predico el domingo porque ya empiezo a aplicar todo lo que hemos venido hablando. Entonces espero que hoy lo disfruten, que puedan compartir, que puedan estar muy de la mano allí compartiendo sus respuestas, todo lo que tienen, así que espero que sea un tiempo muy especial. También saludamos a don Álvaro Marín, esperemos que esté con toda la familia, con los chicos y que podamos hoy tener una enseñanza. Ayer tuve una charla con alguien, ese alguien está ahí conectado y algo de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con lo que hablábamos anoche, así que espero que sea la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros y que podamos tener este tiempo de bendición. Permítame orar para iniciar y arrancamos. Padre, gracias te damos por esta noche, por este tiempo tan especial, Dios, y por la palabra que tú nos estás dando, que es una palabra que nos fortalece, que nos anima, Señor, que nos impulsa a seguir adelante. Señor, solamente tú sabes lo que hay en nuestros corazones, las necesidades, las peticiones, pero también, Señor, sabes lo que estás haciendo en nuestros corazones y cómo nos estás llevando a conocerte, a amarte y a bendecirte. Bendigo la vida de cada persona, Señor, que se está conectando en este momento, Señor, los que ya se han conectado. Te pido, Padre, que sea un número aún mayor, Señor, al que tenemos en este momento y que todos podamos ser edificados, Señor, en la palabra, en la gracia y en la bendición que viene de ti. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos, Señor, y te pedimos, Padre, que en esta noche sea, Señor, tu palabra como ese bálsamo en nuestras vidas y que nos permita, Señor, tener ese discernimiento y ese entendimiento en ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sigo acá mirando quién más está conectado. Sandra, Dios te bendiga. Don Luis Olarte, Dios te bendiga. Y bueno, esperamos, como les dije, que sea un tiempo muy especial. La enseñanza en esta noche tiene como título un examen a tu fe. Un examen a tu fe. Así que espero que ese examen sea de bendición y que podamos entender lo que Dios quiere. Y saludamos también a Doña Satu. Satu, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros y poder compartir este tiempo. Entonces ahí está ya el título, un examen a tu fe, es lo que vamos a tener y vamos a mirar que sea Dios guiándonos en esta noche. Por eso quiero empezar con la primera pregunta y espero que ustedes estén muy atentos allí a responder. También quiero saludar a... Uy, está harta gente conectándose. Carla Reyes, Dios te bendiga también, qué bueno tenerte con nosotros y esperamos que sea un tiempo especial. Y la primera pregunta es, ¿qué relación tiene el creer y la obediencia? ¿Tiene alguna relación? Tú dirás no, tú dirás sí, y si la respuesta es no o sí, sea cual sea la respuesta que tú des, quiero que me respondas si hay alguna relación, por qué crees que la hay, y si no hay ninguna relación, también por qué crees que no existe ninguna relación entre creer y la obediencia. Entonces allí ya está en el chat la primera pregunta, también está en la pantalla, así que es el tiempo de ustedes para que empiecen a contestar mientras que yo voy tocando este tema. El martes hablábamos de cómo Cristo nos salva de una condenación eterna y para quienes lo estuvimos en la enseñanza entendíamos que no fue que la condenación venía por no aceptar a Cristo, sino que más bien nosotros ya estábamos condenados desde el momento de nacer por causa de la desobediencia del hombre. Hablábamos de la magnitud del pecado, de lo que implicó en nuestras vidas.
y de cómo más bien Cristo en un acto de misericordia nos lleva a entenderlo y amarlo. Hoy, como les digo, estoy terminando todo este ciclo de charlas que hemos entendido de que somos para glorificar a Dios, que porque el dolor, que el destino, que porque estamos acá, que fuimos hechos, creados como seres morales, porque ya a partir del domingo empiezo a darle la aplicación a todo lo que hemos hablado, y como les digo, para mí este último segmento como que abre la puerta de todo lo que viene para el año 2021. Ya he hablado con todos, pues he hablado, no les he mandado mensaje específico, pero ya todos los líderes de ministerio saben que el otro año vamos a empeñarnos en crecer, en fortalecernos en lo que Dios quiere y poder extender el reino de Dios. Y creo que tiene que ver con esto. Hemos terminado y ya seguramente el mes de octubre y noviembre vamos a estar hablando acerca de esa aplicación de lo que Dios nos ha dado para proyectarnos a lo que Dios quiere. O sea que hoy estamos terminando con el destino y hemos entendido que aunque estamos en esta tierra para dar testimonio de Dios, para alabarlo, para bendecirlo, para testificar de su grandeza, para poder compartir la eternidad de Él, entonces también queremos entender que nuestro destino final es la eternidad. Y algo que a mí personalmente me ha ministrado es entender que esa eternidad no es como solamente ir allá y adorar a Dios todo el día. ¿No le gusta, pastor? Sí me gusta, y sé que a usted también le gusta, pero sé que a veces pensamos y decimos, ¿y todo el tiempo va a ser así? Y resulta que no. La eternidad creo que tiene un montón de cosas que van a ser fabulosas, que nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que va a ser, y que la idea es poder colocar nuestra mirada en esa eternidad y entender lo que Dios tiene para nosotros. Así que hoy estamos terminando esta serie El Destino, y en esta última enseñanza vamos a hablar de lo que significa el creer. O sea, ¿qué significa creer? Porque sé que todos estamos creyendo, pero en ese sentido de creer, por eso está la pregunta allí, y por eso quiero animarles a que la respondan, y es: ¿qué relación tiene el creer con la obediencia? O sea, ¿a qué se refiere la palabra con creer? Hemos dicho que somos salvos solamente por la fe, así que la creencia es algo muy importante, pero el creer y ya, o sea, ¿es suficiente? ¿O hay algo que venga como consecuencia de esto? Y creo que era el domingo, si no estoy mal, el domingo que predicaba en la iglesia, y hablábamos acerca de cómo muchas religiones intentan hacer cosas para acercarse a Dios, y todas infructuosas. Y cómo nosotros como cristianos, que entendemos que solamente es por la fe, por causa del nuevo nacimiento, sí tenemos la capacidad de hacer algo para Dios, de poder servirle, y entendiendo que no es eso lo que nos va a dar la salvación, porque lo que nos da la salvación es la parte de la fe que tenemos en Dios. Así que me parece bien importante esto, y entonces quiero por eso hoy desarrollar este tema. Muchas veces pensamos que creer es simplemente declarar y decir: sí, yo creo que Dios existe. Sí, claro, yo creo. Pastor, yo creo. Pero lo que pasa es que así como usted me puede decir a mí: sí, claro, pastor, yo creo, pues como no voy a creer. Resulta que muchas personas también creen en Dios y no necesariamente tienen que ser cristianas, o no necesariamente tienen que caminar con Cristo o tener una convicción en la palabra. Yo he escuchado, y sé que usted también, dice: yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Yo no necesito de una iglesia para acercarme a Dios, no necesito de la Biblia para acercarme a Dios. Y ok, es la concepción de la persona en su cosmovisión. Pero mi pregunta para usted y para mí, que somos cristianos, es: ¿valdrá eso? ¿Será suficiente? O sea, ¿solamente con tener un corazón dispuesto? ¿O realmente la palabra tiene algo que decirnos y tiene que ver enfocado a mucho de lo que vamos a empezar a ver a partir del domingo? Entonces, por ejemplo, en la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 33: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces dice: el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa tener al Hijo no tendrá vida, y sino le esperará la condenación eterna. Pero implícitamente nos está hablando de que creer en el Hijo tiene que ver directamente con el obedecer la palabra, ya que la desobediencia muestra nuestra incredulidad. Y entonces acá es donde no es suficiente solamente con creer, sino que Dios nos da pautas. Ahora, sabemos y entendemos que por causa de esta naturaleza pecaminosa, de esta naturaleza caída, jamás llegaremos en este cuerpo, por lo menos, a la perfección en Dios. O sea, a excepción de Cristo, no hay ningún ser humano
por más perfecto que sea, por más moral que sea, por más recto que sea y por más equilibrado en sus conceptos que sea, que un día alcance la plenitud total en esta tierra, porque siempre vamos a tener esta naturaleza viciada. Mas sin embargo, cuando conocemos a Dios y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, obviamente sí, Él cambia muchas cosas, moldea muchos pensamientos, cambia muchas actitudes y nos lleva a entender que Él es nuestra base y a través de eso nos lleva a obedecerle. Así que el creer es sinónimo de obedecer, ya que la desobediencia en sí mismo está mostrando incredulidad. Hace unos cuantos domingos, recuerda que yo plasmé una prédica en donde el mensaje central no era el hijo pródigo, pero donde tomé durante toda la prédica al hijo pródigo como ejemplo. Y entonces podríamos decir que ese hijo pródigo al principio, cuando toma su herencia y se marcha, pues resulta que su desobediencia y su rebeldía estaba mostrando que él no tenía ningún apego, ningún afecto, mucho menos una credibilidad en el Padre. Pero después de que él va y experimenta lo que es vivir sin el Padre y vuelve a la casa, la misma actitud de pensar que el Padre no lo va a perdonar, la misma actitud de humillación que él tiene y el mismo arrepentimiento que está mostrando, es lo que hace que él muestre que realmente ahora sí tiene una verdadera credibilidad en él. Entonces vuelvo a lo que dije al principio. Nosotros pensamos que solamente con confesar a Cristo, pero resulta que hay mucha gente que confiesa a Cristo sin necesidad de caminar con Él. Hay mucha gente que atribuye a Dios milagros, atribuye a Dios bendiciones, atribuye a Dios cosas buenas que le están pasando y resulta que uno mira su vida y uno dice, no, pero espera, o sea, y ahorita lo va a entender en un momento, pero ¿cómo esta persona puede decir que esto viene de Dios si su propio testimonio de vida no está siendo una evidencia de que esta persona camine con Cristo? Entonces Santiago con respecto a eso nos dice en su carta en el capítulo 2 versículo 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Tremenda palabra la que dice Santiago, porque dice, listo, tú crees que Dios es uno, perfecto, o sea, no hay ningún problema, qué bueno que creas, me alegra que creas, también los demonios creen y tiemblan. O sea que ellos también tienen esa connotación de saber que hay algo que es diferente, pero que ellos no están caminando en esa convicción. Entonces, llevándonos a entender que el creer va mucho más allá de un conocimiento teórico. O sea, no solamente se trata de que yo tenga ese conocimiento acá, sino que la persona que dice creer en Cristo, como dice la Escritura, debe mostrar frutos de obediencia en su vida. Y acá viene el fruto. Ahora, cuando yo digo creer, como dice la Escritura, este texto que le voy a decir no está en las diapositivas, pero creo que es en Juan capítulo 7, si mal no estoy, donde no está en las diapositivas, pero allí dice algo, y es: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y me encanta esto porque las personas que nos dicen, no necesito de una iglesia, no necesito de la palabra, yo tengo mi relación con Dios, bueno, están pasando por alto algo, es que Dios dio la instrucción de cómo amarlo. Dios nos mostró la senda a seguir. Dios nos mostró el camino para creer en Él y para caminar en Él. Así que una persona que cree en Cristo, dice en Mateo capítulo 7 versículo 16, esta sí está allí, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Y nos está hablando de cómo nosotros, así como conocemos una planta por sus frutos, que es maleza y que es verdad, nosotros podemos llegar a entender algo diferente. ¿Listo? Perdón un momento. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué fruto dan las personas? Y obviamente no está esperando que de ustedes salgan frutos físicos, sino está hablando del fruto de paciencia, de bondad, de amor, de humildad, de resiliencia, de amor a Dios, de comunión con Él, de una entrega. Siempre recuerdo a mí una profesora de filosofía en el 5º de bachillerato, 10º grado en esa época. Y recuerdo que esa señora una vez, no sé por qué, y me dijo a mí algo y me dijo: ¿sabe qué? Los tarros vacíos suenan mucho. No haga ruido, no diga nada, que su vida sea la que hable por usted.
Y creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros como cristianos, o de aquellos que dicen tener una buena relación con Dios y hacen bulla de pensar que son buenos porque hicieron esto o aquello. Los tarros vacíos suenan mucho. Entre más ruido yo tenga que hacer para convencer a la gente de que soy un buen cristiano, de que tengo una buena relación con Dios, creo que es la mayor evidencia de que estoy por dentro vacío, de que no tengo nada. Porque cuando estoy lleno, simplemente los frutos que haya en mi vida serán los que demostrarán que realmente yo tengo una comunión con Dios y tengo mi creencia en Él. Entonces, sin obediencia no hay fruto, y sin fruto no hay salvación. Repito esa parte. Si yo no tengo obediencia, no tengo fruto, y si no hay fruto, no tengo la salvación. Entonces es entender que obviamente no es que yo obedezca la palabra porque me place obedecerla y ahora la cumplo por mi propia capacidad. No, también lo he repetido, si pudiera yo hacer eso, en vano muere Cristo. Pero es cuando yo más bien en mi debilidad, en mi rebeldía, en mi anarquía, en las cosas que me cuestan, voy a Dios y le digo: Dios, pero esto que me cuesta, el perdonar, el pedir perdón, el ser humilde, el quitar el orgullo, el ser diligente, el tener una actitud diferente, es la que cuando yo voy a la cruz del Calvario, Él viene y me ayuda. Entonces sería bueno hacernos un examen de corazón en este momento. ¿Somos salvos? Ahora, yo no quiero que usted dude de su salvación, no lo estoy diciendo en ningún momento. Pero sí le estoy diciendo es que así como la salvación es por fe, la fe tiene un fruto que da la evidencia. Pero si déjenme colocarle algo, si alguien se convierte a Cristo y va a su trabajo, y estando en su trabajo la gente le dice: uy, ahora se volvió evangélico, no sé qué, y esta persona le dice: pero no, tranquilo, no ha cambiado nada, no, yo sigo siendo el mismo, o sea, nada, absolutamente nada ha cambiado en mi vida. Pues yo tendría que decir: bueno, entonces, pero si es verdaderamente salvo, porque es que necesariamente el creer en Cristo tiene que producir un cambio. O sea, no somos perfectos, no somos ya personas totalmente inmaculadas que no cometemos error, pero sí tiene que haber una evidencia de que hemos cambiado. Y entonces acá yo vengo a algo, y es que nuestra creencia va como por niveles. Permítame tomarlo así. Entonces, digamos que un nivel cero. Un nivel cero es un nivel donde hay gente que simplemente dice: yo no creo en Dios, no me importa la religión, no me importa nada de eso, uno solamente vive en esta tierra, uno se muere y todo se acabó, así que en esta tierra comamos y vivamos, que mañana moriremos. Ok, listo. ¿Cuál es su nivel de creencia? Cero. No cree en Dios, no cree en nada. Ok, respetable, no estamos de acuerdo, es muy duro lo que le espera a esa persona, pero digamos que está en un nivel cero, ni siquiera le interesa saber si nosotros pensamos que cree en algo o no, porque pues simplemente no cree en nada, ¿de acuerdo? Un nivel cero de creencia. Pero digamos que hay personas que están en un nivel 1, un primer nivel, y digamos que llamémosle a ese el nivel básico. Y ese nivel básico es en el que la mayoría de las personas, escúcheme lo que hacer, cristianas y no cristianas, están. Y es el saber que hay un Dios. Entonces hay mucha gente que dice: sí, yo reconozco que hay un Dios. En los cristianos, claro, hay muchos cristianos que reconocen a Dios. Los no cristianos, claro, hay mucha gente que no es cristiana y reconoce que hay un Dios. Pastor, espere un momentico, que usted nos está revolviendo a cristianos y no cristianos. Sí, es mi intención. Es mi intención porque tal vez ese nivel básico es creer que hay un Dios, pero pare de contar, solamente sé que hay un Dios. Pero no me interesa conocerlo, no me interesa acercarme a Él, no me interesa saber qué espera Él de mí, no me interesa saber si Él tiene algo para mí. Simplemente creo que hay un Dios, pero cada cual defiéndase como pueda. Cada cual haga lo que crea. Y pastor, ¿usted cree que hay gente que se llama cristiana y está en ese nivel? Sí, claro, hay muchos. Muchos que tal vez solamente, pues sí, soy cristiano, chévere, de vez en cuando voy a la iglesia, soy simpatizante, pero siempre habrá algo que tiene la excusa. Entonces, la excepción a la regla no es que de vez en cuando falto a la iglesia porque salió algo, sino la excepción a la regla es que de vez en cuando voy a la iglesia porque no hay nada. Podría ser así. Entonces, sí, claro, hay días que faltamos a la iglesia porque salió un evento, salió una situación, una cosa familiar, ¿de acuerdo? Pero no es que usted va a la iglesia porque es que, oiga, hoy sí no tiene nada que hacer, estaba como aburrido en la iglesia, en la casa, entonces me fui para la iglesia. Pues creo que ese es el nivel 1. Creo que sí, creo que hay Dios, pero
ni me va ni me viene, o sea, no tengo una relación con Él. Ese es un primer nivel. Hay un segundo nivel, empecé en el 0, voy en el 1, voy al segundo. Y el segundo nivel podríamos hablarlo del nivel de la religiosidad, yo lo llamaría. Y entonces acá yo vuelvo a decir, incluye a los cristianos y a los no cristianos. Porque hay gente que no necesariamente conoce a Cristo, pero tiene una buena religión. Y entonces son aquellos, no me quiero incluir, son aquellos que se quieren justificar en Dios por las cosas que hacen. Entonces buscamos a Dios a través de los ritos, a través de las obras, a través de las buenas acciones, nos acercamos a Él, pero en muchas ocasiones esas personas se conforman solamente con eso, con tener ritos, con tener actividades, pero nunca se han preocupado por tener una relación con Dios. Entonces, obviamente, lo veo en la iglesia cristiana, pero déjeme colocarlo como ejemplo en la iglesia católica. Pero no quiere decir que por el hecho de que yo coloque la iglesia católica como ejemplo, dentro de la iglesia cristiana no haya de este mismo tipo de personas, también las hay. Pero me parece más entendible el ejemplo con los católicos. Entonces, una Semana Santa. No hay una Semana Santa que para un católico de este corte religioso no sea sagrada. O sea, en la Semana Santa toca respetar, toca honrar los días sagrados, toca actuar de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y puede ser que durante el jueves y el Viernes Santo, que fue la última cena y que fue la muerte, y el sábado, que es un día de luto en la tradición católica, entonces todos guarden esa reverencia, no sé qué. Pero el domingo, cuando el gallo cante, creo que se llama así en la iglesia católica, pues listo, eso ya se olvidó y fuimos a la parranda y nos emborrachamos y volvimos a ser groseros o ladrones o lo que sea. Entonces simplemente es un cumplimiento de ritos, pero no hay nada de relación con Dios. ¿Cómo se aplica en la iglesia cristiana? Bueno, pues yo, qué sé yo, leo la Biblia de vez en cuando, voy a la iglesia los domingos, o doy mis diezmos, o doy una ofrenda, y listo, yo pienso que ya, pero no me preocupo por una relación con Dios. Entonces mi credibilidad está en el nivel de la religiosidad, todavía no he aumentado. Ahora viene un nivel 3, ese nivel 3 me gusta más, porque podríamos llamarlo el nivel de la relación. Y acá yo sí quiero decir que solamente los cristianos, pero ojo, no estoy hablando de los cristianos nominales, sino estoy hablando de los cristianos que realmente se preocupan por Dios. Porque ser cristiano nominal en una iglesia es muy sencillo. Empiece a ir, que lo tengan en cuenta, de sus diezmos, compre su Biblia, vaya el domingo a la iglesia, listo, usted es un cristiano nominal, pero no por eso tiene una relación. Entonces, cuando hablo de un cristiano, estoy hablando de aquella persona que realmente cree que puede existir una relación con Cristo y se acerca, se esmera por tener una relación con Cristo. Ahora, ¿cómo vemos que se esmera por tener una relación con Cristo? Porque esa persona realmente quiere caminar con Él y realmente quiere tomar la palabra y empezarla a aplicar a su vida. Oiga, si la palabra dice esto, si la palabra dice aquello, no sé si yo vi a Alexandra allí conectada y no sé si esté Giovanni allí, pero hubo una escena de Giovanni que a mí me impresionó violento. Y fue cuando ellos tenían que pagar unos impuestos. Y Giovanni, y creo que este ejemplo lo he colocado en otras ocasiones, pero Giovanni ni siquiera me llamó, o sea, no porque me tenga que llamar a mí, no lo digo, pero no busco al pastor, no busco a un líder, no busco a alguien para decirle, oiga, ¿qué hago? Sino él tenía que pagar unos impuestos, eran muchos impuestos, era un valor muy alto. Y él simplemente se arrodilló, oró y dijo, Señor, muéstrame en tu palabra, ¿qué debo hacer? Y tomó la palabra, abrió la Biblia, la leyó en Romanos, donde dice, pagad todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Y cerró la Biblia y dijo, ok, listo, es lo que Dios dice, lo voy a hacer. Y era gran cantidad de plata. Y usted sabe que para nosotros la plata es un punto vulnerable, porque lo pensamos cuando es de plata, cuando no sé qué. Y acá no estamos hablando de llevar algo a la iglesia, estamos hablando de pagar unos impuestos que eran muy fuertes. Y en un proceso jurídico que él lleva, que es por el cual estamos orando todo el tiempo para que Dios les dé la victoria. Entonces yo veo que él ahí en ese momento decidió decir, ok, Dios, yo creo que tú eres real y voy a empezar a obedecer tu palabra. O sea, ¿cómo estás tú en ese nivel de obediencia?
Estás a ese punto, entonces estás en esa parte, pero yo creo que hasta ahí llegamos, pero aún falta más. Y hay un cuarto nivel del que yo quiero hablar, y ese cuarto nivel podría ser llamado el de la intimidad. Entonces ya no solamente es el de la relación. Entonces el primero es el de los incrédulos, 0. El segundo nivel es el del básico, simplemente lo conozco como cualquiera. El segundo nivel es el del religioso, el tercer nivel es el de la relación, y el cuarto nivel para mí es el de la intimidad. Y se tiene un profundo conocimiento de Dios a tal punto, y acá tiene que ver con lo que yo hablaba con esa persona ayer, a tal punto que sin importar las circunstancias que estemos atravesando, podemos experimentar paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tengo mi comunión con Dios, mi relación con Dios. Esta mañana, y no sé si Wilmar esté conectado, pero esta mañana en la oración de hombres para mí fue una muy bonita relación. Bueno, las reuniones de los jueves se han convertido en algo bien especial con los varones que nos conectamos, y resulta que Wilmar, y perdóneme Wilmar que tome sus palabras, pero me parecieron bien interesantes. Y estábamos hablando acerca de cómo Dios nos llamó. O sea, que el tema era: no importa nuestro pasado, Dios mira el propósito. Y entonces hablaba de Pablo, como él antes era perseguidor de la iglesia y todo más, sin embargo Dios tenía un plan para él. Y hablábamos de que Dios tenía un plan para nosotros. Y en alguna pregunta, Wilmar decía lo siguiente: que él quisiera tener la pasión que tiene antes por el mundo, y colocó algo así como en términos, dijo: si yo con la misma pasión que antes jugaba a los gallos, iba a un casino, tomaba trago, qué sé yo lo que hacía, si con esa misma pasión tomara hoy las cosas de Dios, seguramente ya mucha gente se hubiera convertido por el testimonio en mi vida. Pero me falta la pasión. Y creo que entonces podría yo hablar de que Wilmar está en el nivel 3 en cuanto a que él ha buscado obedecer la palabra de Dios en algunas cosas, está en el nivel de la relación, pero falta ese nivel de intimidad donde me lleva la pasión. Algo que tiene que ver con el año entrante, de lo que tanto les he hablado, es que yo quisiera que en los líderes en los ministros de la alabanza se despertara una pasión, en los líderes de grupos de influencia se despertara una pasión. Ahora, no que lo estemos haciendo mal. Entonces me coloco yo quisiera que en mí se despertara esa pasión. O sea, que yo tuviera más, que yo dijera: wow, o sea, tremendo, vamos adelante y vamos a llevarlo. Porque cuando uno, por ejemplo, vuelvo a Hechos, cuando uno mira lo que sucedió después del Pentecostés, pues es que esta gente se pegó una prendida, una encendida de Dios, que no había nada que los parara, y había esa pasión, y había ese compromiso, y había eso que los motivaba. Entonces yo diría: ¿qué pasaría si los servidores? ¿Qué pasaría si los maestros de niños? ¿Qué pasaría si los maestros de escuelas? ¿Qué pasaría si los predicadores? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, los que estamos en la iglesia, tuviéramos esta pasión? Y ese es el nivel al que Dios quiere en nuestra creencia, en que creemos tanto que estamos dispuestos aún a comprometernos con la obra de lo que Dios quiere. Creo que este último nivel era el que se refería a Pablo cuando le escribió a los filipenses, y en Filipenses capítulo 3 versículo 10, Pablo dijo lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. O sea, lo que Pablo está diciendo es que yo quiero comprender de tal manera lo que hizo Cristo en la cruz, y quiero comprender de tal manera la dimensión de la resurrección. Yo les decía algo el martes, y creo que se los dije el domingo, y creo que la semana pasada, y era: oiga, la connotación del pecado, lo duro que fue el pecado, lo grave que fue el pecado, las graves consecuencias que trajo sobre nuestra vida el pecado. Ahora, si conocemos la gravedad del pecado, si conocemos las consecuencias de ese pecado sobre nuestra vida, entonces será extraordinario si llegamos a comprender la dimensión de la resurrección de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, de lo que significa. Por eso, ¿cómo aplico todo esto a mi vida? Así que es bien chévere. Y hoy, como vieron, ahora no va a ser todo el mensaje así, era la introducción que era un poco larga, pero los puntos sí los va a tomar. Pero ahora quiero entonces leer su respuesta sobre qué relación hay entre el creer y la obediencia. Así que voy a mirar qué respondieron ustedes. Y acá entonces Mari Rodríguez nos está viendo: Dios te bendiga, buenas noches. Naya, buenas noches, Dios te bendiga, mi Naya. Y dice Alexandra La Paz: para mí sí hay relación, porque cuando creo, confío en Dios, me es más fácil obedecer.
porque sé que Él sabe dónde vengo y para dónde voy y tiene el panorama completo. Ok, o sea, me gusta lo que dices, pero tú lo estás diciendo como que si creo te es fácil obedecer, y lo que yo estoy diciendo, aunque está bien lo que tú acabas de responder, es que mi obediencia es la evidencia de que realmente estoy creyendo. Luz Estela, buenas noches, Dios te bendiga. Luz Estela dice algo, no. No. Bueno, no sé por qué me parece como raro acá. Juanes también está, pero no he respondido. Jacqueline Romero, Dios te bendiga. Mi esposita dice: cuando yo creo es lo que Dios ha hecho en mi vida, me lleva a una obedecer. Sí, señora, muy bien. Mi doctora Aida: sí se relacionan porque son acciones. Cuando creo, obedezco. Si no creo, desobedezco. Ok, perfecto. Dice Sandra Lucía, dice: creer es obedecer a quien cree, quien cree y no obedece, no cree. Perfecto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, entonces sigue la palabra y así es. Dice Álvaro Marín: buenas noches, claro que sí, tiene relación. Ejemplo, si creo que un semáforo es autoridad, lo voy a obedecer. Uy, don Álvaro, muy bien, está volando. Fanny dice: uy, doña Fanny, Dios te bendiga. Obedecer es hacer la voluntad de Dios y para eso necesito conocerlo y creer en Él. Sí, señora, muy bien. ¿Quién más acá responde? Susanita, no faltaba tu respuesta. Qué bueno, Susanita dice: buenas noches, creo que porque Dios ha puesto una porción de fe en mí, Él hizo eso por mí, entonces de mi parte es el obedecer para que sea el paquete completo. Ok. Don José Ramón Hidalgo desde Nueva York, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Me gustaría que me llamaras, que necesito hablar contigo. Naya, Dios te bendiga. ¿Quién más acá responde? Alejandra, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Miriam Acuña, buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, gracias a todos por saludar y por responder, pero respondieron muy poquitos. Pero bueno, vamos con nuestro primer punto en esta noche. Y el primer punto en esta noche es que tu fe no sea emocional. Que tu fe no sea emocional. Entonces, tenaz, ¿verdad? Tanto que el pastor habla no emocionales, espirituales. Y no lo digo porque a mí también me pasa, muchas veces somos emocionales. Y entonces en esa emoción solamente, voy a hablar de Pedro, pero solamente coloco el primer ejemplo y después sigo con la esta. Pero recuerdan que Pedro, el Señor preguntó: ¿qué dicen que soy yo? Y él dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, y dijo: sí, así es. Y este man se pegó la emocionada cuando Dios le dijo que le había respondido bien. Y entonces, paso seguido, Jesús dice que va a morir, que va a padecer y que va a ir a la cruz. Y en su emoción y en su calentura le dijo: no, Señor, ¿cómo se te ocurre que va a pasar esto? Y Jesús con amor le responde: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le pasó eso? Por ser emocional, por no colocar los pies en la tierra, sino por dejarse llevar por el momento. Así que la fe no es algo emocional. Y entonces la pregunta que quiero compartir con ustedes para responder para mirar este punto es: ¿has tenido una crisis de fe ¿has tenido una crisis de fe después de una declaración de fe? O sea, en un momento determinado dijiste: sí, Señor, para las que sean, allí voy a estar contigo, te voy a amar toda la vida, Señor, hasta el infinito y más allá. Y al día siguiente usted estaba dudando, estaba diciendo: Señor, pero ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Que no te veo? Entonces la pregunta es: ¿has tenido una crisis de fe después de una declaración de fe? Sí, la respuesta es sí. Entonces los estamos leyendo para mirar. Me siento como narrador de uno de fútbol que dice así. Pero bueno, queremos saber qué piensan ustedes con respecto a eso. Ya está la pregunta en el chat, ya está la pregunta en la pantalla. Entonces, por favor, les dije que acá los puntos no me va a demorar mucho, así que por favor respondan rápido, porque es rápido también el desarrollo de cada punto. Entonces, ¿por qué la fe no es emocional? Un día otra vez Pedro abrió su boca cuando Jesús estaba anunciando que iba a ser crucificado y todo esto. Y Pedro llegó y dijo: yo daré mi vida por ti, Señor. Ahora, que alguien diga eso está hablando de una declaración de fe impresionante. O sea, Pedro está diciendo: vea, a rajatabla, no hay nada que me haga dudar, no hay nada que me aparte de esto, no hay nada que me lleve.
Recuerdo la escena que ya les he contado, el pastor en San Andrés mirando el océano y haciendo una tremenda oración: Señor, así como en las buenas te sirvo, cuando vengan las malas jamás te negaré. Ay, al mes estaba diciéndole: Señor, por favor haz algo porque me está faltando la fe, porque la crisis que vino fue muy fuerte, porque la situación que vino fue muy dura sobre mi vida. Entonces Pedro no sabía que sus emociones lo traicionarían en el peor momento. En el peor momento, los sentimientos lo traicionaron. Y muchas veces nosotros también en el peor momento podemos tener esta situación. Entonces, qué rico, no está mal eso, pero qué rico cuando nosotros hemos tenido situaciones en donde nuestro corazón arde en fuego, donde nos sentimos tan enamorados de Dios, tan convencidos, tan llenos de la gracia de Dios. Hemos visto su poder, hemos visto su gloria, hemos visto sus manifestaciones, pero más que ver algo externo, en nuestro corazón su palabra es algo que golpea fuerte, que nos lleva a tener esa certeza, esa convicción, ese amarle, ese quererle, y estamos con Él pegados de su mano, convencidos totalmente de la gracia, del amor de Dios. Y resulta que tal vez nos apresuramos y abrimos la boca en ese momento y decimos: Señor, qué bueno que nos amas, qué bueno que nos quieres, qué bueno que todo lo que estás haciendo. Y cuando vemos eso, resulta que viene una situación difícil y empezamos a dudar. Y entonces tal vez después de esa declaración, al siguiente día, unos días después, estamos negando a Jesús o estamos dudando de que Él tenga el control. Entonces, negando a Jesús, pastor. Sí, claro, Pedro lo negó. Pedro, apóstol, escritor de libros de cartas en la palabra y todo. Pero Pedro, que dijo: no sé, no lo conozco. ¿Quién es Jesús? No sé. No, yo vine acá de paso. No, él no estaba de paso, él estaba siguiendo a Jesús. Mas sin embargo, el momento de pánico por algo emocional que él estaba viviendo fue tan fuerte que lo llevó a negarlo. Llevó a colocar en duda eso que estaba pensando. O tal vez pudo haber pensado que Dios ya no tenía el control, que Jesús, este Jesús que tanto le habían mirado, ahora lo ve encadenado, lo ve, qué sé yo, que lo están latigando, que lo están llevando a la cárcel, que no se está defendiendo, que encima cuando él saca la espada para quitarle la oreja a Malco, Jesús dice: no, tranquilo, deje así, y lo sana. O sea, yo creo que Pedro dijo: bueno, ¿y este Jesús qué le pasó? Quedó totalmente conmocionado con lo que estaba sucediendo. Así que debemos permitir que nuestras emociones también confíen en Dios. Que así como en los momentos de alegría, de alborozo, de regocijo, estamos creyendo en Dios, cuando vengan los momentos de angustia, también podamos creer en Él. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que les dije que era cortico, voy a mirar si alcanzaron a responder, porque sé que es muy poco tiempo, pero aquí Alexandra, gracias mía, les dice: sí, Paz. Tú sabes que yo he sido muy emocional y muchas veces le prometí cosas a Dios que después me costó cumplir. Así que estoy aprendiendo a ser menos emotiva y no abrir la boca antes de tiempo. Ok, mi Alex, gracias, dice Alvarito. Sí, pastor, la tuve después de ser bautizado, casarme por la iglesia, servir en la iglesia, y se vino la parte difícil y tuve esa crisis de la que tú hablas. Ok, mi esposa dice: sí, en algunas ocasiones para afirmar mi fe, Dios quiere mirar mi actitud en ese proceso. En ocasiones me cuesta, pero debo volver una vez más a la mirada a Dios y rendirme a Él. Ok. Mi doctora Aida, dice la doc: yo hice una declaración de fe muy seria, recién me hice hija de Dios. Pues le dije a Dios: Señor, quiero la fe de Abraham y la paciencia de Job. Ay. Y después en el desierto recorrí la misericordia de Dios, fue fuente de agua viva la que me sostuvo. Ok, pero por ejemplo Aida está diciendo de pronto lo mismo que yo dije. O sea, hicimos una declaración de que Señor, ahora sí, para las que sean, y vienen esas situaciones. Así que qué bueno reconocerlo, pero entonces nos lleva a entender que nuestra fe no puede ser emocional. O sea, debemos, sí, claro, amarlo, quererlo, pero saber que Dios tiene el control e ir en el camino de Él. O sea, no querramos que Él nos coloque, no anhelemos desiertos, que Él nos coloque los desiertos más suavecitos y no que nosotros coloquemos desiertos más fuertes que los que tal vez deberíamos haber vivido. Ese era mi primer punto. Mi segundo punto es que tu fe no sea
visual. Que tu fe no sea visual. ¿A qué se refiere con visual? A que, sí, lo voy a decir, si no veo, no creo. Si no veo, no creo. Hay muchos que hablan de esa manera. Si no veo, no creo. Entonces acá, en esa fe visual, en esa fe que estamos diciendo que está en contravía de lo que Dios quiere, la pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿has esperado algo de Dios que al no verlo dudaste de Él? ¿Has esperado algo de Dios que al no verlo dudaste de Él? Entonces no sé si les ha pasado, pero aquí, bueno, voy a tomar de ejemplo a Laura Moreno, cuando pasó lo de Davienda. Entonces de pronto, y me encantó cuando ella cuenta lo que le dijo Fanny, porque ella dijo, bueno, Señor, y ahora yo quiero que se haga tu voluntad, paso esta propuesta al SENA, y si Dios quiere que me abran puertas, y si no, Señor, que se cierran, estoy confiando en ti. Y fue lo que dijo, y pues resulta que cuando le dijeron que no, bueno, no recuerdo cuál fue el orden de los factores, pero el caso fue que le dijeron no. Ah, sí, creo que fue al SENA. Ella lloró, se enojó, se puso triste, hasta que su mamá le dijo, bueno, señorita, venga a ver, ¿cuál fue su oración? O sea, porque no está viendo lo que usted esperaba, entonces duda. Y no es porque, o sea, coloco a Laura como en ejemplo por lo que sucedió en ese momento, pero nos pasa a todos. Nos ha pasado a todos, lo mismo que el emocional nos ha pasado a todos, en este también seguramente nos ha pasado. Estamos creciendo en niveles, recuerden los niveles de los que le hablé al principio, por eso me demoré en ellos. Entonces, el ejemplo que tengo es otro discípulo, Tomás. Entonces usted recuerda que Tomás en Juan 14, cuando él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, él dijo voy al Padre, voy a preparar camino. Y Tomás le dice, pero ¿cuál camino? ¿Dónde está el camino? No lo veo, a ver, muéstrame el camino. Y todo enojado por esto. Ahora, cuando Jesús resucita, recuerda que Él se mostró a todos y Tomás no estaba. Y Tomás que dijo, no, yo si no veo, no creo. Yo necesito ver el costado y necesito ver sus manos. Y bueno, muchos dicen, claro, y él tuvo el privilegio. Sí, claro, tuvo el privilegio de verlo. Ay, pero el eslogan de la vida de Tomás era hasta no ver, no creer. Y muchas veces ese es el eslogan de la vida de muchos de nosotros. No, Señor, si yo no veo, yo no creo. Muéstrame a ver qué es lo que va a hacer, porque si no, yo no creo. Y si ese es tu caso, necesitas entender que la fe no se basa en lo que veas o no veas. O sea, tú no puedes determinar tu fe en Dios porque viste un milagro o porque no lo viste, porque pasó algo o no pasó. O sea, no puede estar allí tu fe. La vida cristiana fue diseñada para vivirla por fe y no por vista. Es algo que tenemos que entender. Fue diseñada para, perdóname Aida si de pronto soy indiscreto en esto que voy a decir, pero no creo que lo sea. Pero cuando ella habla, pues yo conozco a Aida hace mucho tiempo. Quiero, pues no sé los que no sepan, pero ustedes saben que tuve 2 etapas en mi vida cristiana. Una muy joven, me aparté, 10 años dolorosos y volví al Señor. Cuando volví al Señor, la persona que me vio, la primera persona con la que yo hablé cuando recién llegué fue Aida, y por eso tengo un gran sentimiento de amistad y de cariño hacia Aida. Y si alguien de pronto me ha visto crecer en la vida cristiana desde el principio cuando volví al Señor, creo que fue ella, aún antes que mi esposa. Porque yo conocí a Aida, a mi esposa la conocí meses después, creo que fue en la iglesia, pero a Aida desde el primer momento. Y entonces como ella me conoce, yo también conozco de ella. Y sé que tal vez ella tenía ese amor genuino. Y cuando ella dice, dame la fe de Abraham, dame la paciencia de Job, bueno, ella no se imaginaba. Y vivió situaciones duras y que fueron al interno de su hogar. Y en estos días la molestaba porque le decía, uy, estamos de matrimonio o algo. Pero independiente de cómo esté su relación con su esposo en la parte sentimental, sé cómo está en la parte afectiva, sé que hay una buena relación de amistad, sé que hay una buena relación de familia, sé que el esposo siempre ha estado al lado de ella y al lado de sus hijos, y aunque ha cometido errores, siempre ha sido muy responsable y también ha estado al lado de ellos. Entonces, ver unas fotos que ella está publicando con su nieta y con su esposo al lado, pues son bonitos, y yo pienso que hacen parte de esto, pero durante muchos años ella no vio eso. Durante mucho tiempo no lo vio, mas sin embargo se mantuvo en la fe. Así que la vida cristiana fue diseñada de esa manera. Y Jesús nos dice en Juan capítulo 20, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Así que nos está hablando acá de que somos bienaventurados cuando nosotros, sin ver, creemos. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo le doy gracias a Dios en el momento que está pasando la iglesia, y tal vez le doy gracias a Dios por el momento que como pareja estamos viviendo, y no estoy hablando de la relación entre Jan y yo, sino por lo que como familia estamos viviendo en la bendición de Dios. Pero tal vez para llegar a este momento fueron muchos desiertos, fueron muchos momentos duros que nos han permitido llegar a esto. Y por ejemplo, voy a decirlo, ver a Mateo y a Laura, ver a César y a María Paula, ver a Daniela y Oscar es una bendición. Ayer ver a mi Alejita predicando, pues una tremenda alegría, es una tremenda bendición. Hoy recibí una llamada de alguien que no les voy a decir quién es, pero me dijo: Paz, ya es el momento que hablemos. Me llena de alegría porque son personas que hemos llevado, bueno, muchas cosas. Y quiero decirles que todo esto, la cosecha que tal vez se puede empezar a recoger, viene el producto de muchos tiempos de oraciones, de muchas lágrimas. Mateo no sé si me está escuchando, pero espero que él no se enoje. Pero veo hoy a Mateo, y Mateo para mí es una alegría. ¿Por qué? Porque fue un tiempo de no solamente hablar con él, sino orar por él. Y creo que todo este tipo de cosas, bueno, estaba hablando ahorita de Aida, pero ahora déjenme hablar de Diana Catalina, es una bendición, Víctor y Catalina, o sea, me faltarían palabras y tiempo para hablar de cada persona, Olguita, Lucy, Álvaro, Olgui, bueno, todas las personas, Susanita, Mauricio, de lo que Dios ha hecho. Pero todo lo que estamos viendo y lo que seguramente viene hacia adelante fue el producto de creer sin estar viéndolo. Lucy, creo que era la que decía el domingo, ¿dónde Lucy lo dijo? Se lo escuché en algún lado. Ya, en la oración del miércoles. En la oración del miércoles Lucy decía que el pastor de los jóvenes y que forever, por siempre, bueno, no sé qué era lo que decía ella, pero recordando o escuchando las palabras de Lucy, yo creo que les he dicho cuando estábamos en la 129 que alguien vino y dijo de una profecía y dijo: y esta iglesia es una iglesia de jóvenes, y profetizó eso y todos los jóvenes se fueron. O sea, no quedó ni uno. Y obviamente era creer por fe, pero Dios lo está haciendo. Entonces, la fe no es por vista, la fe es por creer. Así que vamos a leer sus respuestas. Les di un poquito más de tiempo para que respondieran. Espero que hayan estado muy juiciosos. Giovanni y Alexandra entran también en esa bendición. Lo que pasa es que ese es el problema de pensar a pronunciar, porque entonces los que no, nosotros no, también Giovanni y Alexandra son una bendición. William y Alexandra con sus hijos, todos son una gran bendición. Dice acá Alex: pues Paz, yo normalmente creo en lo que Dios me ha prometido, pero debo confesar que a veces las emociones me traicionan y de vez en cuando dudo. Ok, bueno, no sé si me está respondiendo a la primera o a la segunda, pero igual valgo tu respuesta. Dice Aida: gracias a Dios no. En el proceso de fortalecimiento de mi fe confío que si alguna añadidura no se dio es porque algo mejor viene para mí, pero dudar no. Ok, gracias mi doc. Dice acá Susanita: sí señor, he esperado, pero que si no lo he visto, sé que Él es el quien decide y que me da deja lo mejor darme, siempre me dará lo mejor. Él no deja de ser Dios y espero nunca dejar de ser su hija. Ok, gracias. Y bueno, no respondieron más, otra vez las respuestas, de pronto es por el tiempo, pero bueno, gracias y espero que estén allí en bendición. Don Ramón, qué bueno verte allí en el chat. Y viene mi tercer punto. Y mi tercer punto es que tu fe no sea de la acción. O sea, ¿cómo así que tu fe no sea de la acción? No estoy hablando de tu acción, porque sí tiene que haber la parte tuya de acción, sino de la acción de Dios. Bueno, Dios, pero no estoy viendo nada. Entonces, porque muchas veces, bueno, Dios, yo estoy creyendo, pero ¿qué? A ver, Dios, no lo veo, no se manifiesta, no estoy entendiendo, y resulta que no es lo que Dios quiere. Por eso la pregunta que quiero para finalizar es: ¿te desesperas y dudas cuando las cosas no son ya? ¿Te desesperas y dudas cuando las cosas no son ya? Porque puede ser una de las formas en las que nosotros como que nos desesperemos, porque Dios, pero ¿qué hubo? No estoy viendo nada, ¿qué está pasando? Y resulta que acá nos está diciendo: bueno,
Tú te desesperas y dudas cuando las cosas no son ya, y entonces es la fe, como Dios va probando nuestra fe para ir mirando su gloria. Así que ya está la pregunta allí. Y es ese tipo de personas para las cuales la palabra proceso es una amargura. ¿Proceso? No, ¿qué proceso? Yo quiero es ya, yo necesito es ya, o sea, hechos, rápido, que funcione de una. Y resulta que cuando usted quiere que la fe sea así, que ya usted abrió la boca y se dieron las cosas, pues va a tener un pequeño problema, porque Dios siempre va a procesarnos antes de traer la bendición. Entonces, por ejemplo, otro discípulo, Felipe, le dijo a Jesús, en Juan 14:8 le dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe dijo, vea, Señor, no se ponga con tanta filosofía, no se ponga con tantas parábolas, no se ponga con tantas enseñanzas, con tantas... Al grano, ¿qué hay ahí? Muéstranos al Padre y ya, listo, sencillo, todos creemos. Y resulta que Jesús le dice a Felipe que ya les había revelado al Padre. Yo creo que cuando Jesús le dice que ya le reveló al Padre, Felipe abre los ojos y le dice, ¿cómo así? ¿Cuándo nos reveló al Padre? Y entonces Jesús le reitera, Jesús y el Padre son uno solo. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Ahora, ¿cómo habían visto los discípulos a Jesús? Gradualmente, caminando con Él cada día, estando con Él, viéndolo hacer los milagros, en sus enseñanzas, sus predicaciones, la exhortación que Él hacía a los religiosos. Todo lo que hacía era una manifestación que estaba dando del Padre. Entonces, no es que el Padre y el Hijo sean uno solo, no, porque conocemos que son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios verdadero. Pero aunque son personas diferentes, ¿sabe qué? Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen la misma santidad, tienen la misma veracidad, tienen la misma gracia, tienen el mismo amor, tienen la misma justicia, nos han perdonado nuestros pecados de igual manera. Entonces, no vamos a encontrar al Padre, o no vamos a encontrar en el Padre algo diferente de lo que hayamos encontrado en Jesús. Por eso la necesidad de entrar en esa intimidad con Jesús. Por eso el punto 4, el nivel 4, hablábamos de intimidad. Yo ayer a la persona con la que hablaba, y sé que me está escuchando, yo le decía, tal vez tú no puedes perdonar a alguien que te ha hecho daño, porque cada que te acerques a esa persona va a ser como un cuerpo espín, te va a apoyar, te va a picar, te va a hacer doler, porque te pincha con sus espuelas. Pero tal vez cuando tú miras a Jesús y cuando tú entras en la intimidad y cuando puedes concebir el amor de Dios en tu corazón y puedes refugiarte en ese amor, entonces no es que Él te diga, ay, entonces perdonan y tú, bueno, está bien, no, sino que el amor de Dios te va a embargar tanto que vas a poder mirar a las personas que te hacen daño con ese mismo amor. Aquellos a los que les cuesta perdonar, aquellos a los que les cuesta pedir perdón, o aquellos a los que quieren guardar en su corazón el resentimiento porque es que pastor me hizo, me dijo, me habló. Ok, pueden ustedes seguir en esa actitud, pero se están haciendo daño ustedes mismos. Pero si en lugar de seguir mirando a la persona que fue el motivo del daño, miran a Jesús y se llenan de su gracia, seguramente van a poder estar en la bendición que Dios quiere. Así que los milagros que Jesús hace, las señales que Él hace, los prodigios que Él hizo, las enseñanzas nos llevan a nosotros a conocer al Padre. Jesús probó con sus hechos que lo que predicaba con sus palabras lo afirmaban sus obras, y que eso era lo que mostraba al Padre. Quiero leerles el último versículo, va a estar como en 4 diapositivas porque es muy largo, entonces no lo pude colocar en una sola. Y dice en Juan capítulo 5, versículo 21 al 25. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron vivirán. Así que nos está hablando de esa gracia, de esa misericordia
y de ese amor del Señor. Así que les animo. Ya en un momento leo sus respuestas. Vamos a hacer dos cosas. Primero, déjenme orar por esta palabra. No voy a orar hoy por la lista. O sea, yo oro en mi oración personal, pero no voy a orar por la lista porque el domingo recuerden que tenemos Santa Cena. Así que el domingo vamos a colocar estas peticiones de oración a las personas que están enfermas y a las personas que necesitan su bendición. Yo sigo orando por ustedes, pero vamos a colocarlas el domingo en la presencia de Dios. Pero permítanme orar por la palabra de hoy. Señor, gracias te damos, Dios, porque sabemos que tú nos enseñas que la verdadera forma de mostrar que estamos creyendo en ti es a través de la obediencia, Señor. Y entendemos que no podemos obedecer a quien no conocemos y que es necesario conocerte. Y que al conocerte y al obedecerte nuestra vida dará frutos dignos de arrepentimiento, como la misma palabra dice. Así que permítenos, Señor, no estar en el nivel 0 ni en el nivel 1, tal vez de simplemente los que son básicos, o no en el nivel 2 de los religiosos. Permítenos estar en el nivel 3 y por qué no pasar al nivel 4. Al nivel 3 de aquellos que hemos decidido caminar en obediencia a tu palabra, obedecerte, caminar en tu gracia, caminar en tu amor y llegar a una intimidad plena contigo para conocerte y amarte, Señor. No permitas que nuestra fe sea emocional, o no permitas que nuestra fe sea simplemente por vista, o no permitas que nuestra fe sea simplemente por acciones, Dios. Permítenos entender que las emociones nuestras pueden, Señor, variar, pero que cuando te conocemos, Señor, independiente de nuestro estado de ánimo, podemos fortalecernos en ti. Permítenos entender que no es por lo que veamos, Señor, porque tal vez tú nos permitirás a su tiempo ver los resultados de lo que hemos hecho, pero que aun cuando no veamos nada, podamos confiar plenamente en lo que tú estás haciendo. Y permite, Señor, que no estemos demandando, Señor, las cosas ya, porque tú estás procesándonos, porque a través, como lo hemos hablado en otras charlas, de los procesos de dolor o de silencio o de formación, Señor, tú estás generando primeramente tu carácter en nuestra vida y nos estás permitiendo, Señor, poco a poco ver tu grandeza, tu gloria y tu bendición. Hoy te bendigo por este tiempo, por esta palabra, y te pido que tú nos alientes y nos ayudes a seguir adelante en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, mañana y el sábado no olviden nuestros grupos de influencia, los esperamos a todos para que estemos en los grupos, y el domingo los esperamos en nuestros dos servicios, 7 de la mañana, 10 de la mañana. El que va a ser transmitido va a ser el de las 10 de la mañana para que todos estemos allí, ¿de acuerdo? Sus respuestas. Don Álvaro Marín dice: no he visto muchas cosas que yo he estado esperando, pero que sí he visto su bendición, sí que la he visto. ¿Y de qué manera? Se pasa de paraderos, dice Alvarito. Dice: cuando las cosas no son ya, sí me desespera, pero él mismo me enseñó a esperar en el proceso, algo saldrá. Yane dice: en este proceso he tenido que llenarme de paciencia, dejar que Dios obre, porque cuando me apresuro las cosas salen mal. Dice Alexandra: al principio de mi conversión sí me pasaba eso, pero después de leer cómo el Señor llevó a todos los héroes por la fe por años, entendí que el Señor no le importa el tiempo, solo el resultado. A partir de allí empecé a amar mi desierto y valoro cada cosa que aprendo. Allí, además, entre más moldeable sea, menos tiempo estaré en el trato, ¿ok? Dice Susanita: no, Él me hace crecer mientras se dan las cosas. ¿Qué sería de mí si en esos tiempos de espera? Sin esos tiempos de espera. Gracias a Dios por esos momentos de silencio tuyo, porque hoy soy barro en tus manos, en el del alfarero. Dice la doctora Ida: en lo espiritual no. Dios ha hecho grandes cambios en mí, en el proceso de transformación. Me ha dado la capacidad de esperar, así que no dudo. Él lo dijo, Él lo hará. Él, en lo terrenal, sí soy muy acelerada. Ok. Sobre todo manejando. Jacqueline dice amén. Marta Rocía dice amén. Alvarito coloca manitos. Aida dice: antes de conocer a Cristo sí solo eran dudas, pero ahora que estoy conociendo de Él, sé que todo será a su tiempo y solo bendiciones vendrán, porque su tiempo es perfecto y este momento solo quiero enamorarme cada día de su palabra, en mis pensamientos y sentimientos sean guiados por Él.
Ok, ¿quién más está? Luz Estela, Martica. Jacqueline dice: veo la bendición de Dios en todo lo que a diario vivo y espero. No es fácil, pero en Dios es más llevadero. Ok. Bueno, gracias a todos. Espero que haya sido una bendición estas 2 semanas hablando acerca de ese destino que tenemos en Dios. Y bueno, el domingo, ya saben, Santa Cena. Los espero, vamos a orar y hay una tremenda palabra, así que no se pierdan los servicios del domingo. Hagan el deber de ir a la iglesia, por favor. Los esperamos en la iglesia. Los que están acá en Bogotá no pueden faltar y el resto se pueden conectar desde las redes sociales. El Señor los bendiga, que tengan una feliz noche y gracias por habernos acompañado en esta semana. Bendiciones para todos.